Hola, hola, hola. Ahí no es el micrófono, es acá ¿Y arriba. cómo escucho el micrófono? Acá salta arriba el micrófono. Después tienes que ponerle play. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a empezar. Estábamos viendo ya la última parte, que es responsabilidad por inejecución o incumplimiento de obligaciones. Habíamos estado aproximándonos a la parte general de este tema en la sesión anterior. A fin de cuentas, responsabilidad podríamos entenderla como una situación de sujeción a ciertas consecuencias negativas por la ocurrencia de un evento determinado. Ocurre un determinado evento, alguien tiene que pagar el pato, ¿no? Ese determinado evento va a acarrear consecuencias nocivas, ese determinado evento va a acarrear ciertas consecuencias perniciosas. Entonces, en ese contexto, alguien tiene que afrontar esas consecuencias negativas. La pregunta es ¿quién? Si hablamos de responsabilidad civil, el asumir esas consecuencias negativas, pues en lo que a consecuencias negativas se refiere, es el daño, el menoscabo en la esfera patrimonial del sujeto o inclusive en su esfera extrapatrimonial, porque hay daños patrimoniales y daños no patrimoniales o extrapatrimoniales, como dicen los. Allí destaca, pues, como ustedes bien saben, el daño a la persona y el daño moral, que ahí está pues lo que se discutió hace unas semanas. Ustedes están viendo, de repente ya han visto estas alturas. Ahora, en materia de responsabilidad civil hay dos grandes tipos, ¿no?, de responsabilidad. Por incumplimiento de obligaciones, que es donde nosotros nos vamos a centrar, y responsabilidad aquiliar. Pero también tú podrías llamarle por practicidad responsabilidad extraobligatoria o extraobligacional. Son supuestos de daño que se verifican al margen de la existencia de una relación obligatoria. Se verifican, se dan, ¿ya?, al margen de una relación obligatoria. Entonces, el factor diferenciador no es el contrato. No es el contrato. El factor diferenciador, doctoras, doctores, ¿cuál va a ser? ¿Cuál? ¿Me están escuchando o no están durmiendo? ¿Cuál va a ser el factor diferenciador de un tipo de responsabilidad del otro? Responsabilidad civil, obviamente estamos hablando.
ya no es contractual o extracontractual. Eso es equívoco por lo que ya habíamos conversado en la sesión anterior. ¿Cuál va a ser? Lo acabo de decir. No, el daño está en ambos tipos de responsabilidad. La existencia de una relación obligatoria. Ahí está la existencia de una relación obligatoria. Si hay o no hay relación obligatoria. Ahora, se discute también tomando en cuenta que la distinción es, sin duda, la presencia o no presencia de una relación obligatoria entre la víctima y el victimario del daño, sin perjuicio de eso, ¿qué cosa vamos a tener? Elementos comunes. Siguiendo al profesor Juan Espinosa, antijuridicidad, imputabilidad, factor de atribución, nexo causal. ¿Cuál es el otro? Ya lo he dicho, ya hace un ratito lo dije. Daño. Exacto, ahora sí. El daño. Se supone que esos componentes en un supuesto de responsabilidad civil tienen que presentarse todos, no solo algunos de ellos. Ya, repito, eso es fundamental. No se trata de que se presenten uno de ellos o dos de ellos, la mayoría de ellos, no. Tienen, para que se genere responsabilidad civil, tienen que estar los 5. No puede faltar ni uno. Tampoco puedes decir, no sería correcto, entender, ya, como son 5, bueno, que esté presente la mayoría, ¿no? 3, para hablar de responsabilidad, no. Son copulativos, tienen que estar los 5 completos. No pueden faltar. Tienen que estar los 5. No puede faltar ninguno. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué pasa si yo al analizar un caso falta uno de esos componentes? No hay responsabilidad. Podrá haber, sí, de repente responsabilidad administrativa o responsabilidad penal, pero yo no voy a hablar de eso. Podrá haber, pero ya no vamos a hablar de ese tema. Para que haya responsabilidad civil, tiene que estar los 5. No puede faltar ni uno. ¿Estamos? ¿Ya? Si falta uno, ¿hay responsabilidad civil? No. Ya, ahora, en la sesión anterior estábamos diciendo, ¿no? Asumir, como entre comillas, apechugar, ¿no? Frente a consecuencias negativas. ¿En qué va a consistir esa asunción de responsabilidad? Cuando se dice, está sujeto, sometido a afrontar las consecuencias negativas. Aquí en responsabilidad civil esas consecuencias negativas no son otras que el daño, el elemento 5. El daño. Ok, el responsable civilmente, ¿qué va a tener que hacer? Exacto, va a tener que pagar plata. Es una cuestión de plata. Eso es responsabilidad civil.
En penal, caneado. Administrativa, multado, suspendido, amonestado. En civil, tiene que reparar. Y se repara con plata. Una indemnización. Claro, se supone que esa indemnización, esa plata, va a reparar. Se supone, ¿no?, que va a reparar lo acontecido, lo sucedido. Va a haber allí, ¿no?, una reparación. Se entiende que va a haber ahí un dinero. Bueno, ya, eso está, digamos, está claro. Si un carro es chocado, lo voy a reparar con dinero. Si un inmueble se ve afectado por humedad, por los hongos, puede a través de algún mecanismo de ingeniería civil restaurarse, y eso no es gratis. En fin, cualquier detrimento patrimonial se puede compensar con dinero. Entonces se trata de restaurar, ¿no?, devolver las cosas al estado anterior antes del daño. ¿Y con qué cosa voy a volver las cosas al estado anterior antes del daño? Con dinero, pues. Pero ¿qué va a suceder si el daño es extrapatrimonial? ¿Qué pasa con el daño moral? O el daño a la persona. Les pregunto, ¿eso se restaura con plata? A ver, ¿qué pasa con una persona que ha perdido un ser amado? Como el caso, ¿no?, del precedente, ¿no? Muerte. ¿La muerte se puede reparar? ¿Sí o no? No. ¿Se puede volver al estado anterior? ¿Una resucitada? ¿Se puede? No. Y el episodio de Lázaro es un milagro, ¿no? Eso no, obviamente no se tiene en cuenta para este tema jurídico. No se puede, el dinero no va a reparar ese daño moral. El sufrimiento, la pérdida, el vacío, la aflicción, la cuita, eso no se va a retirar con dinero. Profe, y entonces, cuando el daño es extraeconómico, extrapatrimonial, el dinero no va a poder reparar. Entonces, que no vaya el dinero, ¿no, profe? Que no se paguen compensaciones dinerarias o económicas, que no se paguen reparaciones allí, porque no van a reparar nada, profe. ¿Seguro? ¿Se paga por daño moral o no, doctores? Sí, se puede. Sí se paga. Pero al mismo tiempo, siendo sinceros, podemos decir que existe una auténtica reparación, se puede restaurar un daño moral y esa aflicción, ese dolor existencial, removerlo, retirarlo libremente, ¿se podrá? No se puede. No se puede, doctores. No se puede reparar. Entonces, pero se paga dinero. Fernando de Traseñiz decía, sí, pues ese es el problema del sistema. No debiera pagarse dinero, decía él. Porque una pérdida irreparable, un episodio demasiado doloroso, un episodio traumático, ¿no?,
doblega o quebranta el espíritu, eso no se va a restaurar con dinero. Entonces, que no se pague ni un sol, que era lo que proponía el traseñismo. Hay un dinero, sí, va a haber una compensación, pero como dice el profesor Gastón Fernández, ahí el daño moral cumple una función, la reparación, la indemnización, la compensación, cumple una función de consolación. Esa indemnización en el ámbito del daño moral va a servir para consolar. Van a consolar, doctores. Es una función de consuelo. Un autor argentino, Alfredo Orgaz, con Z y nada más. Orgaz decía que tenía que indemnizarse necesariamente el daño moral, el daño a la persona, porque al menos con eso era preferible que la persona experimente un dolor con un recurso económico asignado a que experimente el dolor sin nada. Por lo menos ese dinero le va a consolar, como se dice, ¿no? Decía Orgaz, preferible que la víctima llore en su Ferrari a en una cabaña, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, esos dineros que tratan de paliar o de compensar los daños morales, los daños no patrimoniales, podríamos entenderlos como consuelos. Pero está un poquito difícil decir allí que hay auténtica reparación. Ahí no hay. Un poco complicado. Bien. Dicho esto, doctores, vamos entrando en el régimen legal. Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Se habla de la CUT. Si el sujeto es diligente, ¿qué sería diligente? ¿Con culpa o sin culpa? Diligentes, ¿con culpa o sin culpa? Con culpa. Sin culpa. ¿El diligente es culpable? El diligente se entiende que está actuando ¿qué cosa? Sin culpa. El negligente ha incurrido en una deficiencia, en un problema. La otra parte, si ha incurrido también en una negligencia, tendrá que asumir. Pero si la otra parte no ha incurrido en diligencia, de repente ese sujeto, ese deudor, al mover las cosas le complicó todo, perdón, ese acreedor, disculpe, al complicarle las cosas al deudor, de repente el deudor quiso cumplir, no pudo, bueno. Para que no se le haga ningún cuestionamiento al deudor, el deudor tiene que cumplir diligentemente la obligación. ¿Ya? Repito, el deudor tiene que cumplir de forma diligente la obligación para que no sufra, para que no experimente mayores cuestiones.
regresando a esto de los elementos. Cuando hablamos de antijuridicidad, en este tipo de responsabilidad, ¿de qué cosa estamos hablando? Del incumplimiento, doctores. El incumplimiento. La fuente de. Para hablar, como dice su propio nombre, ¿no? Para hablar de responsabilidad por inejecución de obligaciones, ¿a qué cosa tenemos que hacer referencia? Al incumplimiento. Ese incumplimiento le va a causar un inconveniente o varios inconvenientes al acreedor. Allí el acreedor es una víctima del incumplimiento. Ese incumplimiento le está lesionando, afectando principalmente el derecho de crédito. Porque el acreedor solicita el cumplimiento de la prestación y el deudor no hace nada. Entonces hay un problema con la prestación. Entonces el acto indebido es el incumplimiento, la antijuridicidad. Ahora, la imputabilidad capacidad para asumir, para ejercitar situaciones jurídicas de ventaja. Capacidad para la imputabilidad. Capacidad para ejercer por uno mismo diferentes situaciones jurídicas, ya saben ustedes, ¿no? Situaciones jurídicas, los derechos, los deberes, derechos potestativos, estado de sujeción, interés legítimo, carga, etc. Un sujeto que va a asumir responsabilidad, evidentemente tiene que ser alguien capaz de ser imputable de responsabilidad. Tanto las personas naturales e inclusive las personas jurídicas. Factor de atribución. Objetivo o subjetivo. Hay dos sistemas. Objetivo o subjetivo. Hay que revisar conforme a ambos sistemas si es que está presente en el caso el factor de atribución o no. En un caso es la culpa. En un caso es, repito, la culpa. ¿Qué más hay que examinar si este sujeto va a tener algún tipo de responsabilidad? Aparte, claro está, ¿no?, de ver el asunto de la culpa. Para que se active esa responsabilidad, también va a estar el riesgo. Por eso viene este binomio clásico, ¿no? Responsabilidad por culpa, responsabilidad por otras acciones, hasta algunos hablan de responsabilidad por dolo. Bueno, aquí sería responsabilidad en el uso o en el funcionamiento de la administración pública. Lo cierto es que el trabajador o el ex trabajador puede asumir responsabilidad civil. Por eso decimos que tiene imputabilidad. Puede asumir responsabilidad frente a su institución. Adelante, adelante. Ese es, doctores, la imputabilidad.
Para determinar si este requisito se cumple, tengo que tener en cuenta el ya mencionado factor de atribución. Si es subjetivo o subjetivo. Si es subjetivo va a ser más fácil que repare. Si es objetivo es un poquito más complicado, como ya vamos a ir viendo. Falta factor de atribución, perdón. Luego tenemos al nexo causal. O sea, que el daño que yo considero que se ha provocado, el daño, repito, insisto, que yo considero que se ha provocado, ese daño es consecuencia del incumplimiento. El incumplidor lo hizo. Alguien tendría que hacerse cargo de la prestación, el deudor no lo hizo, se genera la responsabilidad. Y eventualmente, si esa responsabilidad civil apareja otro tipo de consecuencias, se va a tener que asumir. Factor de atribución. Este es un requisito clave, doctores. Este factor de atribución, culpa y riesgo. Culpa, ya sabes, negligencia. ¿Qué sucede si el deudor dice, estuve enfermo, no lo puede hacer? Estuve mal, no pude hacer este trámite, señor juez, por favor, mira que no está bien. He tenido un inconveniente. No lo pude hacer, pero yo estoy ratificando todo. No. Porque tú ya sabes que el acto nulo se puede convalidar o no. No. El acto nulo no es convalidable. El acto nulo, repito, no se convalida. Entonces, si una pareja hace alguna operación económica, alguna transacción de forma irregular con las mercancías, allí tenemos una nulidad por violar normas imperativas. No tanto por fin ilícito, porque de repente una de las partes no sabía del problema. Entonces, culpa, negligencia. Pero ¿y esto? Estamos en el 3 todavía. Hay culpa, negligencia. Pero puede suceder que el sujeto que está siendo demandado, repito, insisto, puede suceder que el tipo que está siendo demandado, ¿qué va a decir? ¿Qué podría señalar? Señor juez, yo he sido diligente no tengo la culpa, yo he sido diligente, yo me he portado bien, he tomado los cuidados para que todo vaya viento en popa,
responsabilidad es por culpa, basta con que el sujeto acredite o demuestre que ha sido cuidadoso. ¿Qué pasa si el deudor sustenta que ha sido diligente? Pero igual se dio un incumplimiento, ¿ah? Igual el acreedor, su interés se afecta. Pero el deudor, vamos, puede sustentar, puede acreditar que hizo lo mejor posible. Si el factor de atribución es subjetivo, lo que importa es que no haya culpa. Si el deudor acredita que le puso ganas, no va a responder. De repente el objetivo o el interés del acreedor no se satisfizo. De repente la prestación no logró su objetivo y el crédito está tan igual como si hubiera habido un incumplimiento. Cuando la presión, el acreedor igual está jodido. Pero el deudor va a decir, bueno, pero yo hice lo que estaba más o menos a mi alcance, así que mala suerte. Ejemplo, contrata a un profe de inglés. Ya, mira, te voy a enseñar las técnicas de Open English o qué sé yo. Ya sí, mira, necesito darme todo. Se preparan. Le dice, mírale esto, repasa esto. Sí. Llega el día del examen. Jalao. El acreedor, ¿quién es? El estudiante. Oye, pero yo he contratado un servicio para pasar ese examen. ¿De qué salió peor que la vez pasada? Incumplimiento. El deudor puede decir, no, yo fui diligente. Ahora, que tú hayas sido distraído, descuidado, hayas estado en otra cosa, no hayas hecho lo que te dije, eso ya escapa de mí, pero yo como deudor hice esto. Así que no me molestes. Como la responsabilidad es subjetiva, el deudor acredita que ha sido diligente, pero hay un daño. En el resultado del examen salió peor que antes. Otro supuesto de responsabilidad subjetiva, donde se le pide al deudor que sea diligente nada más, es, como ustedes sabrán, el servicio que te brinda la academia preuniversitaria. La mejor preparación. Ciclo San Marcos. Asegura tu ingreso. No, esa publicidad me engañosa. Pero creo que ahí estamos en el dolo bueno. Porque si una academia X te dice asegura tu ingreso, o sea, alguien con un mínimo de diligencia se lo va a tomar en serio. ¿Ah? No. Es una expresión donde hay buenos profesores, se supone. Entonces el profe de academia da todo lo mejor de sí. ¿Existe la doble opción? O ya desapareció. ¿Yo puedo postular a 2 carreras o no? ¿Ya está prohibido? ¿Cómo ha sido su caso? ¿Fue traslado externo? No, les hago la pregunta, ni saben qué contestar. O solo marcaron derecho y no les importó más. Bueno, en mi época había doble opción.
¿no? La típica, todo el mundo iba a medicina, todo el mundo iba a derecho. Ya, y luego ponían una segunda opción, no voy a decir porque de repente hay traslado interno, no quiero ofender. ¿Ya? Pero digamos que se ponía eso. Entonces, la academia hacía pues lo mejor, se supone, y no ingresaba. Me quedé por poquito. De no, ¿cuántas? Muchos, unos 20 años atrás había muchas denuncias a Indecopi. No pude ingresar a San Marcos por culpa de la academia. No pude ingresar a la UNI. Pero la academia decía, oye, pero o sea, yo te di las clases, yo te di todo, buenos profesores, genios del mundo preuniversitario, súper conocidos, capos. Entonces, o sea, el problema ya eres tú, acreedor. No nosotros. Hay un daño ahí. El acreedor no consiguió el objetivo evidente, práctico de la prestación. Pero el deudor acredita diligencia y ya está. Ahora, muy distinto era, y esto había pues apuntado a fines de los 90, empezado en el año 99, 2000, de repente el número que está acá no existía, no más probable, la gran mayoría. Y había estas academias medias no tan conocidas, es lo que voy a decir. Me acuerdo de una academia llamada APUNI, con P. No es que yo, en esos años yo seguía en el colegio, lo que pasa es que me enteraba de eso porque yo estudié en un colegio pre llamado Sacolíos. Entonces había ACUNI, sí, había esas dos. Eso era en medio de confusión, ¿no? Y de repente ADUNI habrá todo con Indecopi, ¿qué habrá pasado? Pues había otra, creo que era el colegio Prolo, etcétera, que seguramente ustedes bueno, han escuchado, es otra época. ¿El punto cuál es? Claro, oye, no ingresé, ya. A ver, ¿quiénes eran tus profesores? No tenían experiencia. Gente que había estado postulando varias veces y ya se que había quedado a trabajar en la academia. Que no ingresaba. Ya, ahí sí. ¿Yo qué puedo decir? El deudor no ha sido diligente, ya, es algo esperado. Entonces, eso es el factor de atribución subjetiva, donde lo que tenemos que examinar es si ha habido diligencia o no. Si el deudor acredita que fue diligente, perfecto. Luego viene el factor interesante, el objetivo. Donde, como su propio nombre lo indica, el dolo ya no juega ya, o la culpa, o la diligencia. ¿Qué sucede en un sistema objetivo? Y el deudor dice, pero yo fui diligente, no importa, igual tienes que asumir. Porque el daño se debe al riesgo implicado en la actividad. No importa si tú eres súper cuidadoso con la actividad que realizas. La ley establece la responsabilidad no tanto si fuiste o no fuiste cuidadoso o cuidadosa. La pareja al riesgo. Y hay situaciones pues donde podemos hacer todo lo posible porque salga bien, pero hay un elemento de riesgo porque caramba puede generar algún problema.
un proceso judicial, una intervención quirúrgica. Hay operaciones con más o menos riesgo. Hay una operación, qué sé yo, apendicitis, le van a extraer la apéndice, o le van a extraer la vesícula biliar, de muchas piedras, y algo sale mal. Yo recuerdo un buen amigo de San Fernando, él trabajando en X clínica, una chica va a hacerse una operación estética y en plena intervención le da un paro cardiorrespiratorio. Permítanme un segundito, doctores, por favor. Ya, entonces, disculpen. Entonces la chica le da un paro y desgraciadamente fallece. Tenía una precondición. No se había percatado que tenía un tumor en el cerebro que había influido en su reacción a la intervención quirúrgica. Y claro, no se suelen hacer resonancias magnéticas para una operación quirúrgica. Hay un mínimo de exámenes, hicieron todos los exámenes, todo bien. Es extremadamente remoto que pueda haber pues, alguna precondición que no esté cubierta por esos exámenes preoperatorios. Inclusive, doctores, hay personas, ustedes saben, las vacunas las pueden terminar matando. Profe, ¿usted es antivacuna? No, eso está comprobado. Solo que es un porcentaje demasiado ínfimo, de tal manera que en el valor agregado más se gana que se pierde con la vacuna. Ese es un poco el punto con la vacuna y el tema del riesgo. Entonces, si el sujeto hace una actividad y esa actividad tiene cierto riesgo y la ley apareja la responsabilidad al riesgo, ya no importa qué tan diligente seas, igual vas a tener que pagar. Pero yo fui cuidadoso, es que eso no tiene nada que ver. Es el riesgo de actividad. Un buen ejemplo también es, ya hablando ya del derecho positivo, porque la responsabilidad médica es responsabilidad subjetiva, dice la ley de salud, factor de atribución subjetivo. De factor de atribución objetivo sería la responsabilidad por accidentes de tránsito. Si ha habido un problema con el carro, ¿qué sucede si ha habido un choque, un accidente por una falla de fábrica del carro? Es parte de tener un carro que pueda presentar alguna falla. ¿Es un riesgo o en general son perfectos los carros? Es un riesgo. Ahí no va a entrar mucho que mi carro es chino, no. Es en general. Por más
más carro premium que pueda ser, igual va a existir un riesgo. Va a haber un problema. Pero repito, el daño, la afectación al acreedor tiene que deberse al riesgo implicado en la deuda. ¿Qué sucede si el problema se debe a otro factor y no al riesgo? Ahí sí no responde, pero no va a responder porque fui cuidadoso. No va a responder porque el riesgo no tuvo nada que ver. A ver, escenario 1. ¿Me pueden abrir los ventanales, doctora, por favor? Doctor, si fueran tan amables, los que puedan faltar. Voy a cerrar para que no nos hagamos nada. Vamos de la normal para que se enseñen un poquito más. Ya, miren. Escenario 1. Ya un señor está manejando su carro de marca tal y hay un problema en el sistema de frenos y por eso ocasiona un daño. Él ha manejado bien. El problema ha sido el carro, pero ese es un riesgo de tener la máquina. Es parte de tener un carro que pueda tener algún desperfecto técnico. Es parte de, insisto. Inclusive, ¿no, profesor? ¿Qué sucede si ha habido un mantenimiento defectuoso y por eso el carro está fallando y se genera un percance? La misma historia. Eso es parte del riesgo que implica tener un vehículo. Ya, ahora cambio el ejemplo. Juanita tiene su pareja, Juanito, y Juanita descubre que Juanito le es infiel. Ella ve pues que él está con otra chica. Los ve entrando a un hotel. Entonces Juanita está muy rayada. Está con unos cuchillos. Tiene sus navajas suizas. Uy, profe, no me diga que lo va a castrar. No. Se acerca al vehículo sin que nadie se percate, corta las cañerías de líquido de freno. Nadie se percata, hace esa acción limpia, chao. Sale Juanito de hospedaje con Débora Bárbara, se suben al carro, se meten a la Costa Verde y hay un accidente. ¿Ese accidente se debe al riesgo de tener un carro? No. ¿O a la intervención de la mujer despechada? ¿El riesgo o el despecho? Lo segundo. Ahí sí el conductor podría decir, no respondo porque este daño, este perjuicio no tiene que ver con el riesgo de tener el vehículo. Ha venido un agente externo a cortar. ¿Me dejo entender? Un segundito, perdón. Entonces,
responsabilidad objetiva, en este caso del corte de las cañerías, no respondería el conductor. Si este señor tenía que hacer un servicio con ese carro, no va a responder. Porque el daño o el incumplimiento se frustra por una situación ajena al riesgo de la actividad. ¿Me dejo entender? Ahora, claro, aquí la gran pregunta va a ser, profesor, ¿cuándo aplico respo objetiva y cuándo respo subjetiva? Ese es otro tema que ya vamos a ver. Pero ese es el punto del factor de atribución. Subjetivo va a jugar la culpa. Objetivo, el tema es el riesgo. En el subjetivo, reitero, la responsabilidad se justifica en que exista culpa. La responsabilidad se apareja a la culpa. En consecuencia, cuando no hay culpa, todos han sido cuidadosos, diligentes, no pasa nada. Pero cuando la ley apareja la responsabilidad al riesgo, ahí la cosa cambia radicalmente y no importa qué tan diligente haya sido. ¿Estamos? Listo. Eso es uno. 2. O siguiente punto, perdón. Lo que está un poco al comienzo, retrocede un poquito. Antes, la imputabilidad. Esa es la posibilidad de ser responsable. Como ustedes saben, responsabilidad penal en principio es a partir de los 18 años. Bueno, hay un dispositivo legal especial, pero bueno, digamos, en general es post 18 años. La responsabilidad administrativa también es post 18 años. En principio, ¿no? Debería ser así. Porque en la práctica hay una suerte de responsabilidad de repente corporativa. El estudiante expulsado del colegio lo botan, tiene que matricularse, no, menor de edad, hay una responsabilidad de todas maneras. Hay una responsabilidad que siendo menor de edad la está asumiendo. Existe la infracción, ¿no? Antes en San Marcos se podía postular estando en el colegio, antiguamente, en los 90, mediados. O sea, les habla del año 94, siglo pasado, milenio pasado. Pero ¿qué pasaba si ese estudiante lo pescaban plagiando? Podría haber una sanción, inclusive como infracción. Ya luego la regla cambió y solamente mayores, pero, egresados de secundaria. Pero igual tenemos el problema, ¿no? ¿Qué pasa si a ese menor de edad lo pescan plagiando? Haciendo trampa en el examen. Ya ha habido casos, ¿no? Al menos por ahí nuestra universidad es bastante segura por ese lado, trata de ser en todo caso. Claro, hay unas universidades donde es un desorden, no voy a decir nombre, pero acá no. Pero ese menor de edad eventualmente va a asumir responsabilidades.
Ahora, en responsabilidad civil, ¿cuál es el punto de partida? Pues eso se responde: ¿desde cuándo puedo asumir relaciones obligatorias? ¿Desde cuándo el ciudadano puede asumir relaciones obligatorias? Doctores. A ver. ¿Nada? Oiga, ¿que no llevó personas? Cuidado, no se vacilen de mi profesor. Ya pues, doctores. ¿Desde cuándo puedo asumir relaciones obligatorias? ¿No han llevado personas? ¿Cómo es el programa ahora? ¿Personas llevan estando en el cuarto o cómo? ¿Alguien quiere opinar? Adelante, doctor. Bueno, recuerdo, desde los 16 años puede ser capacidad limitada. 16. Pero es limitada hasta llegar a los 18. Tengo 15. ¿Puedo hacerlo? No. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si un niño de 15 años quiere comprarse un Starbucks? Ya ves, esa herramienta para... Un latte. ¿Puede o no puede? Sí. Sí puede. O el vendedor, ¿no dice tu papá? ¿Me va a decir así? Allí va a haber, a todas luces, una compra-venta. Y eso es un contrato, como ustedes saben. Allí hay relación obligatoria. Entonces, adelante, doctor. Había un artículo en el Código Civil que especificaba que recuerdo los niños que ya estaban limitados podían establecer ciertos contratos específicos que fueran parte de su vida diaria. Muy bien, está bien. ¿Alguien quiere complementar lo que ha dicho el doctor? Que tiene capacidad de discernimiento. El discernimiento. O sea, que se puede dar cuenta que está bajando con plata algo y que cambia. Muy bien. Tibio. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿El doctor Edgar ha venido? Tienen que decirle que les anote su intervención. Pero un puntito nomás, ¿ah? Entre los dos hacen dos. Uno y el doctor y de una vez, ¿ah? Porque Edgar tiene que pasarme eso saliendo de la clase. Porque eso de una semana después, de ahí endosan los puntos. No. Y eso es el punto. Sesión de derecho, profesor. ¿A usted qué le afecta? Usted es el cerillo. Usted es malo, no sea sapo, sí. Estamos practicando, poniendo en práctica lo enseñado. Sí, doctora. Dentro del artículo 46A menciona de que hay una capacidad adquirida por un oficial, o sea, si la persona
Ya, ok. Esto es lo del título oficial, ¿no? Pero en el ejemplo que yo puse de los 15 años no tiene título. Y nuevamente parece un poco difícil decir que si no tiene título es nulo. Lo que han mencionado sus compañeros, sí, doctor, adelante. Quería comentar que recuerdo que en un tema usted mencionó que si se le hacía el pago a un menor de edad, si este le era útil a este menor de edad, se entendía que se extinguía la obligación. Entonces, si hacemos una intervención ofensiva, podemos considerar que sí podría generar relaciones obligatorias. Muy bien, muy bien. Por favor, también avísale a Edgar, doctor. ¿Cuántos puntos? Buena. Pago indebido, efectivamente, pago al incapaz. Si le fue útil, puedo decir, bueno. Ya, esa es una regla que también se puede explotar. Como ustedes sabrán, en septiembre, ya lo hemos comentado un poco, hace 7 años atrás, se dio la más nefasta reforma, en mi opinión, de la historia del derecho civil peruano. El decreto legislativo 1384. Malísimo. Es el modelo de lo que no se debe hacer. Primero, ya había ahí, en ese año 2018, desde 2 años atrás, 2016, ya había una comisión de reforma, un grupo de trabajo, bajo la presidencia del profesor Gastón Fernández y vicepresidente del profesor Juan Espinosa. Pues ya había un grupo de trabajo funcionando. Y el gobierno, no sé qué cosa le picó, y sin avisarle a su propia comisión oficial, hace una comisión ahí media subterránea, ¿no? Y se mandó a modificar el Código Civil sin avisar, sin diálogo, sin debate, sin discusión. Simplemente de un momento a otro, el 4 de septiembre del 2018, amanecíamos con el Código Civil modificado en decenas de normas. Como la norma, por lo menos desde una perspectiva práctica, operativa, cuantitativa, se puede considerar la norma más importante del sistema, más común de la vida diaria de todos. ¿Cómo se va a modificar de esa manera a espaldas de la población y de la comunidad jurídica? ¿Qué cosa es secreto de Estado? Es un absurdo total. Y entre otras patinadas de esa reforma, por no decir otra palabra, se borró una regla que había sido saludada incluso a nivel de derecho comparado. Una regla que cuando vinieron acá al Perú, pasaron por acá por la facultad también, Robo, Bianca, habían saludado esa regla del Código Civil, pero lo que les parecía interesante, no obra del maestro Arias Shareira, o Manuel de la Puente. El incapaz, todo incapaz, con discernimiento, puede celebrar cualquier tipo de contrato vinculado a las necesidades de su vida ordinaria. Cerrado. O sea,
Lo único que se necesitaba es discernimiento y ya está. Y al mismo tiempo que el contrato fuera de la vida cotidiana de la persona. Entonces, estaba en tercer, cuarto de secundaria. Yo ya me quiero, papá, mamá, yo ya me quiero preparar para ingresar a San Marcos. Y desde tercero de secundaria ya estaba haciendo su semestral o anual tarde. Terminaba el colegio con 3 anuales. ¿Y ese contrato tenía que ir su papá, su mamá? No, se podía considerar como parte de su necesidad diaria, la educación, su formación de cara a una postulación más adelante en una universidad difícil de entrar. Entonces, buena regla. ¿De qué estamos hablando? Del 1358 del Código Civil. Pero vinieron estos genios, entiendas el sarcasmo, ¿no? Entre comillas, y borraron el 1358. Profe, pero allí sigue. Sí, pero con su esencia tirada al tacho. Dice, los capaces restringidos pueden celebrar actos relativos a su vida cotidiana. Y hay los absolutos, ya no hay norma. Voló la norma. Ahora, profe, pero el artículo 219, inciso 2, de causales de nulidad de acto, el tema de la incapacidad voló. Sí, pues, pero se mantiene en el 140. Que un requisito de validez del acto es la capacidad plena. Si no la tengo, adolezco de manera fácil de determinar. Ese requisito de validez, nulo. Por eso algunos han hablado de millones de contratos nulos. Una frase interesante de un trabajo del ex profe de acá de la facultad, Joel Chipana. Millones de contratos nulos. Ahí está uno de los tantos problemas, ¿no? De esa, más que reforma, deforma. Entonces, profesor, ¿y ahora cómo construyo la imputabilidad? Ya fue, a partir de los 16. Entonces alguien de 15, 14, 13 años no puede asumir responsabilidad contractual, entre comillas, por inejecución de obligaciones. Y ahora, allí viene pues el problemita, doctores. Allí viene el pequeño inconveniente. ¿Qué toca hacer entonces? ¿Qué tendría que hacerse? Hay que interpretar. Hay que buscar una solución interpretativa. Porque a todas luces es absurdo y totalmente infuncional o antifuncional decir que solamente a partir de los 16 años y que una persona de 15, 14, 13, etc. no puede asumir responsabilidad por inejecución de obligación. O vamos a hacer que sea civilmente irresponsable bajo cualquier punto de vista alguien que ya menor de 16. El artículo 455 del Código Civil dice que a buena hora no lo cambiaron al 455
mal. El 1384 no lo chapó. Se salvó. Dice esta regla que el menor de edad por sí mismo puede aceptar, ¿qué cosa? Donaciones y herencias. Puede aceptar por sí mismo, repito, insisto, donaciones y herencias. Y la donación, como ustedes sabrán, es un contrato. Entonces el 455 es un ejemplo o un supuesto normativo de cómo la ley le permite a un menor con discernimiento celebrar un contrato sin problemas. También tenemos el artículo 13, ¿no?, del Código de los Niños y Adolescentes, que le permite al adolescente, puede ser menor de 16, constituir personas jurídicas con fines educativos, deportivos. De hecho, según esta misma regla, el 13, los niños y niñas se pueden asociar a esas personas jurídicas. No hay inconveniente. Se pueden asociar sin problema. Allí tenemos dos reglas, doctoras, doctores, que podríamos eventualmente aplicarlas por analogía junto con la regla del pago al incapaz, si es que le fue de utilidad. O sea, son supuestos donde el menor tiene una capacidad, ¿no?, para asumir ciertas situaciones jurídicas. Sí. Por ejemplo, los casos, bueno, me imagino que ya visto todo, en los casos en los cuales los menores de edad firman un contrato o por lo menos un contrato de prestación de servicios, ¿no?, en cuanto a juegan en un club, pero igual continúan siendo menores de edad. Sin embargo, le dan un cierto monto dinerario por su prestación de servicios, y quieren rescindir el contrato, quieren, digamos, cortar lazos con el club para eventualmente pasar a otro. Entonces, sin embargo, el club les niega esa situación o lo obliga a que su contrato continúe hasta que culmine ese contrato. En este caso, que es una novedad que ha realizado con su firma dicho servicio, ¿cómo sería? O si es que podría ser denominado a partir de salirse del contrato. Sí, lo que ocurre es que la legislación laboral establece supuestos especiales, y eso también lo podríamos rescatar, donde el menor puede, entre comillas, trabajar bajo un régimen muy especial y con la autorización de sus dos padres. Es el típico caso, pues, de un super talento y ya llegan a un acuerdo con sus padres sobre la educación y demás, una serie de compromisos, ¿no? Pero como niño ya es un tema más de los papás con la institución, pero el poder trabajar, la norma laboral pide de 10 a 12 como mínimo, ¿no?, de edad, o sea 6, 7 años no. No, claro, pero ahí es supuesto, ¿no?, los cuales los artículos. No sé, claro, cuando la norma le habilita de forma extraordinaria a trabajar, ahí tenemos también otro supuesto, ¿no?, de donde podemos extrapolar y decir el 358 habrá sido derogado, pero se puede extraer el principio de diferentes supuestos, que es lo que ustedes están mencionando, junto con los que he mencionado yo. Extraes la idea de que el menor de edad,
vida cotidiana, podría hacerlo porque tenemos el caso de los contratos de trabajo de menores, tenemos el caso de la constitución de personas jurídicas por menores, el contrato de donación de menores, sí. Entonces, podríamos llevar eso a una suerte de principio. Pero fíjense, el problema todavía persiste, o sea, así de malo es este decreto. Porque si alguien quiere seguir sosteniendo que fuera de estos ámbitos todos los contratos de los menores o incapaces absolutos son nulos, ¿qué va a poder decir? Oye, las excepciones, porque todos los supuestos que estamos conversando se podrían entender como excepciones. Artículo 4 del título preliminar. Las excepciones no se aplican por analogía. Entonces se podría decir, no puedes gestionar, no puedes pretender una analogía, no puedes gestionar, no puedes pretender una analogía con reglas, con normas que resultan o que son, ¿qué cosa? Excepcionales. No puedes pretender eso. No puedes pretender una cosa con reglas que tienen ese carácter excepcional. No se puede. Entonces estamos complicados. Pero el Código de los Niños y Adolescentes, que es una regla posterior al Código Civil, dice que en caso de dudas interpretativas hay que privilegiar interpretaciones que le faciliten las cosas o que les facilite el ejercicio de sus derechos a los niños y adolescentes. Esa regla podría sacar del fichero al artículo 4, el título preliminar del Código Civil. ¿Por qué? Porque la analogía sería una exigencia del interés superior del niño. O sea, hay que hacer todo ese esquema interpretativo para solucionar esa barrabasada del 1384. Entonces, conclusión, desde que tiene discernimiento, puede asumir obligaciones, pero claro, vinculadas a su vida cotidiana. ¿Y qué cosa es el discernimiento? Es aquella capacidad que tienen las personas para distinguir lo correcto. Claro, muy bien. La aptitud, el poder de diferenciar lo bueno de lo malo, lo que le puede hacer bien, de lo que le puede perjudicar, de lo que le puede dañar. No hay una edad exacta. Eso va a depender caso por caso, doctoras y doctores. ¿Ya? Repito, insisto, no hay una edad exacta. Eso va a depender, repito, del caso por caso. ¿Estamos? ¿Ya? No hay una edad para eso. Si hay debate, si hay discusión sobre si el menor tiene esa capacidad o no, eso lo va a tener que determinar un dictamen pericial. ¿Qué profesional? Psicólogo. Un neurólogo, un médico, un psiquiatra, un neurólogo eventualmente también, ¿no? Médicos que puedan determinar si el menor tiene discernimiento o no. Una evaluación psicológica probablemente también se pueda eventualmente considerar.
doctores, vamos al nexo causal entre el hecho dañoso o el evento, en este caso el incumplimiento, y el perjuicio, el daño, ¿no? Entre el hecho irregular, en este caso, repito, el incumplimiento y el daño, tiene que haber una conexión de causalidad. Repito, insisto, tiene que haber una relación, un vínculo de causalidad. El incumplimiento tiene que causar el daño. ¿Qué pasa si el daño ha sido causado por otros factores? ¿Qué sucede si el daño ha sido provocado por algo ajeno o extraño al incumplimiento? De repente el incumplimiento poco o nada tuvo que ver. Ese asunto es un análisis, es una evaluación, ¿ya?, de nexo causal. Hay que chequear, hay que examinar, repito, insisto, el nexo causal, doctoras, doctores. Profesor, si no hay nexo, no hay responsabilidad. No basta con decir hay daño y incumplimiento, ya no. El daño debe ser consecuencia del incumplimiento. Y ustedes sabrán, pues, doctoras, doctores, que hay varias teorías causales. Una teoría causal, la más simple y antigua, es de la conditio sine qua non, o que otros llaman teoría de la equivalencia de condiciones. ¿Qué significa esto? Que yo mentalmente, imaginariamente, borro un evento, imaginariamente borro un suceso dentro del esquema de los hechos acaecidos, y el daño desaparece. Si ese evento no hubiera ocurrido, ¿el daño se hubiera dado? No, no se hubiera dado. Entonces es causa. Pero así visto, doctoras, doctores, es demasiado simple, y causas de esa clase, los hechos, los daños, cualquier situación, tiene un montón de causas. O sea, a lo que voy es que esta teoría, este concepto, es demasiado materialista. Cualquier evento que tú te puedas imaginar tiene un montón de causas. Por ejemplo, hace varios años atrás, a inicios de la década pasada, yo dictaba en X universidad. Llego para tomar el control y faltaban exámenes. Eran 20 tantos y yo solo tenía 20. Entonces el delegado encima estaba tarde, como Edgar hoy, no estaba. Entonces le digo a un chico, ahora colega, no es abogado: oye, ¿puedes ayudarme? Mira, vamos a dar en 2 grupos y luego tú vas a sacar la copia. Ya, damos el primer grupo, entre el otro grupo y le digo, oye, anda a sacar la copia. Sí, doctor, no se preocupe, ahorita vengo, un ratito. Claro, nosotros estábamos aquí, el centro de copias estaba, pues, no sé, 30 metros, era el mismo piso. Y este señor se demora.
le digo a uno de los compañeros, oye, llámalo, me está demorando demasiado. Lo llaman, ya regresa. Sí, doctor, disculpe que tuve un pequeño contratiempo. Sí, pues todos están desesperados. Entregó las pruebas y se fue corriendo. Luego me enteré y él mismo me dijo que en el centro de copias se chocó con una chica, que ahora es su esposa. Pero yo me olvidé o no imprimí bien antes de salir del departamento donde yo vivía en esos años. Porque a la hora que estoy imprimiendo, una persona me llama y me distrae. Oye, ya, tengo que cortar, no es tarde, tengo que volar. Ya, un ratito, mira, que esto, que lo otro. Pero esta persona no me pudo llamar porque donde vivía se habían quedado sin luz. Parece que alguien había estado haciendo una travesura en una fiesta de cumpleaños. ¿Ves todo lo que se genera? Es lo que está asociado a lo que llaman efecto mariposa. Un mínimo cambio puede tener un montón de repercusiones, ¿no? Él dice el aleteo de una mariposa puede generar un tornado, un tifón en otro lugar. Si este señor hubiera celebrado su cumpleaños a tiempo, no hubiera habido ese problema eléctrico, a mí no me hubieran llamado la noche anterior, no tan temprano, yo hubiera llevado mis controles tranquilos y este chico no hubiera tenido que, por el apuro, por tratar de ayudarme, no hubiera colisionado con la chica. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquier suceso, un daño, puede tener N causas. Entonces, al derecho, al ordenamiento jurídico, no le interesan todas las causas. Al ordenamiento jurídico, al sistema legal, le interesan ciertas causas nada más. ¿Ya? Ciertas causas. Nadie me pide sacar copia, por si acaso. Profe, le ayuda a sacar copia. No creo. Eso fue un evento cósmico. Si nosotros asumimos que un hecho dañoso, un daño, un perjuicio, puede tener una infinidad de causas, a nosotros nos interesa el incumplimiento como causa. Por ejemplo, y ahora para pasar a la segunda teoría, que es la teoría de la causa próxima. Ya para ir cerrando, ya dejaremos el tema del daño para la siguiente clase. Desde que yo soy consciente que un daño tiene varias causas, la cronológicamente más cercana es la causa jurídicamente relevante, según la teoría de la causa próxima. Ejemplo, Juanito estudia hasta muy tarde, cerca de las 11 de la noche, en X universidad. Termina sus clases, tiene que tomar 2 carros, terrible. Muy sacrificado. Llega a su casa, se tiene que tratar de dormir temprano porque al día siguiente tiene que ir a trabajar.
trabaja y estudia, poco bravo eso. Pero tuvo un problema, que no pudo almorzar. El tráfico le ganó, no pudo almorzar. Está en ayunas. Desde su desayuno no ha comido nada. Pero hay una sanduichería al frente donde vive. Como decían en mi época, rataburgers. Entonces mira, yo tengo hambre, va. Señor, una hamburguesa de 7 colores. Paga, le dan el producto, come. Ya, eso es, imagínate, 11 de la noche, 11:30 de la noche. 2:30 de la mañana, cólicos, dolores terribles. Llamen un SAMU, ambulancia. Va el SAMU, lo llevan en camilla a la clínica, hospital más cercano. Pero ya era viernes y uno de los que maneja estaba medio mareado. Se choca. Y nuestro personaje, que ya estaba con un terrible mal gástrico, ahora tiene unos huesos rotos. El dolor en los huesos es muy fuerte por la rotura. Cuando llegan a la clínica, al hospital, todo, ya incluido el chofer y todo lo demás, tuvo que venir otra SAMU. Cuando llega, a él le tienen que inyectar unos analgésicos y otros medicamentos en los glúteos. Pero la enfermera, que es primeriza, cuando le inyecta el medicamento, le lesiona el nervio ciático. Esta es la historia de un salado, como podrás verlo para que se entienda. Hipotético, por si acaso. Según la teoría de la causa próxima, el daño generado en el nervio ciático y la cojera en consecuencia únicamente es responsabilidad de la enfermera, de nadie más. Profe, pero el vendedor de productos de mala calidad, sí, pero eso sería en un tema de condicio sine qua non. O sea, la lesión al nervio ciático tiene una infinidad de causas, pero yo tengo que buscarla temporalmente más próxima, y aquí sería pues la mala práctica de la enfermera. ¿Me siguen? Esa sería la causa y la enfermera sería la responsable. Ese incumplimiento de la enfermera en su función, de su obligación de dar el servicio. Esa es la teoría de la causa próxima. La ruptura de los huesos y el daño vinculado a la ruptura de los huesos es de los choferes del SAMU que estaban borrachos. Y todo el problema gástrico ahí sí será del vendedor de la rataburga. ¿Me siguen? Eso es causa próxima. Pero valgan verdades, doctoras, doctores, lo que está predominando más es la teoría de la causalidad adecuada. Que no se fije. Sí, dime, doctor. Hace unos pocos años hizo popular algunos restaurantes donde vendían comida picante. Y para comer esa comida daban un contrato donde tenía que firmar a fin de que en caso te haga daño o vayas a hospital por culpa de la comida, no lo puedes demandar. ¿Eso tendría alguna validez? Ok, gracias, doctor. Bueno, habría que ver en detalle de qué tipo de alimento se trataba. Es decir, un alimento que no estaba autorizado, no tenía licencia para ser distribuido, es exoneración. No podríamos hablar de un hecho de la víctima,
que eso es ruptura del nexo causal, cuando la propia víctima se lo genera. Pero para eso, doctor, te voy a pedir que lo aparquemos para la siguiente sesión, pero digamos que va a ser ya los ejemplos aplicativos de las teorías causales. Ahorita vamos recién 2 teorías, vamos un poco con la última, que es la dominante, la teoría de la causalidad adecuada. Lo que ha mencionado el doctor lo vamos a abarcar, por favor, para los ejemplos de la siguiente sesión. Teoría de la causalidad adecuada. Entonces, condicio sine qua non, causa próxima y causa adecuada. ¿Y de qué va esto de la causa adecuada? No se fija en la cuestión cronológica, sino se fija en la idoneidad del evento. Y llevado a nuestro tema de incumplimiento de obligaciones, tendríamos que preguntarnos, según la experiencia cotidiana, ¿este incumplimiento normalmente genera estos daños? Esa es la pregunta. ¿Este incumplimiento normalmente genera estos daños o no genera estos daños? Ejemplo, repito nomás. Un señor tiene que entregar unos documentos de forma urgente en un edificio, en un tercer, cuarto, quinto piso. El tiempo le está ganando. Dice, pucha, no, tengo que solucionar esto. Hay un problemita. Se va rápido con su auto, llega al edificio, pero no tiene dónde cuadrar y para coordinar un estacionamiento y demás, el tiempo no le va a dar, es urgente, tiene que irse a otro lado. Entonces, no tiene mejor idea que dice, bueno, voy a dejar el carro estacionado acá solo unos momentos, yo voy corriendo, dejo los documentos, veo ese tema documental y me regreso con la misma. Dicho y hecho, deja el carro estacionado en zona rígida donde no debiera ser. Se va a su diligencia, termina su diligencia con éxito, regresa al carro, pero antes que regrese, escucho un ruido. Dice, mi carro. Y ahora, ¿qué había pasado? Del último piso se había caído una barra Z de un gimnasio. Encima de su carro. Pin. Entonces él dice, esta gente del gimnasio me tiene que pagar. Claro, desde una perspectiva de causa próxima, definitivamente el problema en el almacenamiento de cosas en el gimnasio ha generado el problema. Pero ¿qué podría decir el gimnasio? Oye, pero tu carro no tenía que estar ahí. O sea que nosotros dejemos cosas aquí mal colocadas, lo que podría provocar son daños personales porque los peatones son los que normalmente debieran pasar por ahí. Pero no tendrían por qué dañarse carros porque los carros no tendrían que estar. La caída de los implementos de gimnasio no es una causa adecuada para generar daños a automóviles allí, porque insisto, los automóviles no tendrían que estar, no es previsible que estén. Según la experiencia cotidiana, no es de esperar que el carro esté ahí, porque está prohibido. Entonces, ¿hay condicio sine qua non? Sí. ¿Causa próxima? Sí. El problema es la adecuación. Entonces, en este caso, claro, su carro fue dañado porque cayó algo en el gimnasio. También podría reclamar en este caso el daño, o sea, por la conducta de daño. Si bien he cometido una falta administrativa que dejar su carro ahí, pero de todas maneras, claro, es parte de la gravedad.
Por eso, o sea, depende qué dice la normativa. Como lo que se está considerando es causalidad adecuada, no habría, porque no tendría que estar. Si aplicamos causa próxima, por supuesto que tiene que pagar el gimnasio, más allá del tema administrativo de la multa. Pero el asunto es la caída de esas cosas. Según, cuando me refiero a adecuado, es según lo que es previsible en la experiencia cotidiana. Y según el ejemplo en concreto que les estoy planteando, no es previsible que eso ocurra porque los carros no tendrían que estar ahí. ¿Me dejo entender? Ya vamos a seguir viendo esto. Bien, doctores, ya nos vemos la próxima semana. Gracias.